Hablemos de lo que está ocurriendo con el plebiscito, con la Convención Constitucional, en el sentido de la Constitución, del proyecto constitucional. La Convención ya no existe, de todas las alternativas que hay, si es que gana una u otra opción. Todo eso es lo que se está discutiendo en estos instantes, del presunto intervencionismo del presidente Gabriel Boric, que es de la derecha que se esconde. Todo esto son fenómenos realmente para un observador espectacular desde el punto de vista de la novedad, porque no cada cuánto tiempo hay un plebiscito en materias constitucionales. En segundo lugar, porque la derecha, esto de esconderse para ganar en política es una aberración teóricamente, esconderse para ganar, pero eso es lo que ocurre, y cuando alguien se asoma lo acusan y le dicen no sea incontinente. Lo que pasó ayer con José Antonio Kast, que apareció, y alguien preguntará, ¿esto suma o resta votos al rechazo donde él está? Por eso nos preguntamos por su opción. ¿Sumó o restó ayer José Antonio Kast? Versiones encontradas, obviamente. Y la incontinencia, porque resulta que están tratando de mantener amarrados o con bozal para que no hablen a aquellos que quieren ser candidatos, que tienen alguna pretensión en la política mayor, todo ese tipo de cosas, porque los políticos son incontinentes. Y lo que está ocurriendo con el presidente Gabriel Boric, que decidió a partir de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, yo creo que el viernes de la semana pasada fue un hito desde el punto de vista político, en que el presidente decide entrar directamente ya a la campaña, y por lo tanto no a una opción, porque todos conocemos su opción, sino a empujar su opción, a impulsar su opción. Y por lo tanto, para muchos, el destino del gobierno, me refiero al destino político, no a otro destino, el destino político del gobierno cada vez está más asociado al resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Y ese plebiscito del 4 de septiembre, muchos dicen ya que no solamente es un plebiscito sobre el texto constitucional, sino que una evaluación de su gobierno después de los primeros meses. Eso es lo que ha ocurrido. El presidente hablando ya prácticamente a diario sobre la campaña, contestándole a alguien, o sea, ya como un dirigente político de campaña, más que como un presidente de la República, o las dos cosas al mismo tiempo. Y varios ajustes además que se están haciendo en los comandos por las dos opciones, pensando además que ya se ha iniciado la campaña, ya está en curso, que hoy comienza además la opción que tiene el Ejecutivo de mostrar material audiovisual también en torno a la información respecto del plebiscito de salida. Ayer, como decías tú, el candidato presidencial, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, reapareció, es activo en redes sociales, particularmente en Twitter, pero no en la vida pública política, pero ayer sí llegó hasta la Contraloría y pidió al presidente Gabriel Boric que gobierne y no hacer campaña por la opción apruebo. Llegó acompañado a la Contraloría por un grupo de diputados de su partido, el Partido Republicano, denunciando al Ejecutivo por supuesto intervencionismo electoral. Le llevaban un listado de situaciones que ellos consideraban que tenía que revisar la Contraloría, eventualmente sancionarlo, y además pedían la creación de una unidad especial dedicada a pesquisar este tipo de situaciones. Hay que decir, eso sí, que el ex candidato no tenía claridad respecto de cuáles eran esos hechos que sí denunciaron con mayor claridad los parlamentarios del Partido Republicano. El propio mandatario, o sea, el presidente Gabriel Boric, contestó las críticas defendiendo el llamado rol informativo que ha desplegado el Palacio de la Moneda. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. La realización evidente de declaraciones y actividades de campaña electoral contribuyendo e influyendo directamente en la decisión de los electores sobre esta materia. Esto es parte de lo que denuncia en un requerimiento enviado a Contraloría un grupo de diputados parlamentarios del Partido Republicano. Estos parlamentarios llegaron acompañados del ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien reapareció tras un buen tiempo fuera de la esfera pública. Como tú lo decías, Catherine, él es activo en redes sociales, pero claro, en la esfera política pública no se le había visto. El ex abanderado del Frente Social Cristiano fue bastante crítico y señaló que el presidente Gabriel Boric se ha dedicado a hacer campaña por el apruebo y no a gobernar, ni tampoco a liderar temas relevantes que suceden en el país, como la seguridad, la inflación, entre otros aspectos. Kast hizo un llamado de atención desde las afueras de Contraloría, que está ubicada en Teatinos 56, a pocos pasos del Palacio de la Moneda. Hoy día lo que queremos pedirle al presidente Gabriel Boric es que comience a gobernar. Él fue electo para gobernar, no para convertirse en un jefe de campaña. Llevamos 4 meses de gobierno y no se ha gobernado. Y hoy día que estamos
todos involucrados en una mala situación del país, él decide usar y abusar del Estado y pedirle a sus ministros y pedirle a los alcaldes que inicien una campaña y se olviden de los chilenos. El presidente Gabriel Boric respondió a las críticas directamente y aseguró que este requerimiento es decidor de las posiciones que se juegan de cara al referéndum. Nosotros como gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este? Me alegro de que los chilenos y chilenas estén ávidas por conocer el texto, vamos a seguir informando y bueno, no me extraña que José Antonio Kast esté justamente de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida, me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante del 4 de septiembre. Bueno, esta denuncia Contraloría no contempla la firma del ex candidato presidencial. De hecho, no entregó detalles sobre los antecedentes y hechos que se denuncian, pese a que se le consultó sobre lo anterior. El requerimiento sostiene que en entrevista con La Tercera, por ejemplo, la vocera de gobierno Camila Vallejo entregó declaraciones que exceden las facultades que le competen. Habría aludido, de acuerdo a este requerimiento firmado por diputados republicanos, directamente a remarcar la preferencia por el apruebo, refiriéndose en un tono despectivo a la opción del rechazo. En tanto, se criticó que la impresión de 900.000 ejemplares de la nueva propuesta de texto constitucional efectuado por la Secretaría Ejecutiva de la Convención, programa que forma parte de la partida presupuestaria de la SECPRES, por lo que, dicen ellos, se solicita revisar la pertinencia del gasto y si el mismo se ejecutó de acuerdo a la normativa vigente sobre compras públicas. El jefe de la bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, se refirió al respecto, pero también hablaron algunas figuras que son oficialistas, por ejemplo, el ex constituyente del Frente Amplio, Fernando Atria. En algún medio de comunicación, en la televisión o en la radio, improvisar sobre la campaña política que están llevando a cabo por una opción, la opción del apruebo. Una manera habitual de proceder, de hacer acusaciones que tienen el solo efecto de producir desprestigio con una irresponsabilidad que ya a estas alturas es característica. Bueno, acá todos los movimientos son políticos y todo indica que la reaparición de José Antonio Kast también es una señal política de cara al plebiscito de salida. Como ustedes lo señalaban, suma o resta votos la reaparición del ex candidato presidencial. Vamos a ver cómo se van a dar las últimas encuestas ya de cara a este referéndum. Esto considerando, por ejemplo, que el día de ayer la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, llegó a reforzar la campaña del apruebo. Se evalúan nuevas vocerías. Recordemos que la diputada Carol Cariola fue una de las parlamentarias más votadas en las últimas elecciones parlamentarias, así que varios señalan que esto podría reforzar esta opción. Yo los quiero llevar a otro tema relativo a la Contraloría. Y tiene que ver con esta denuncia que realizaron también parlamentarios del Partido Republicano en contra de algunos municipios. Recordemos que la semana pasada la radio dio a conocer un dictamen que se emitió en torno a estas denuncias y algunos pronunciamientos respecto a el actuar de los alcaldes de las municipalidades de Cerrillo, Cerro Navia, Maipú, Quinta Normal, que no se apegaría al marco legal. De acuerdo a lo que establecía este dictamen, los municipios no tendrían la facultad de informar de cara al plebiscito. Por ello, el día de ayer estos jefes comunales llegaron a Contraloría para que se reconsidere esta resolución y finalmente que los municipios puedan informar de cara al referéndum. Al respecto se refirió el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, y también la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Se requiere complementar información. No puede ser que el día 4 de septiembre existan ciudadanos que no sepan sus locales de votación, que existan personas que no estén informadas, que no conozcan el texto de la Constitución. Es algo demasiado importante lo que se decide. Para nosotros y nosotras es sumamente importante que podamos informar de manera objetiva, no por alguno de las dos opciones, ni siquiera por el apruebo ni por el rechazo, sino que podamos informar.
Bueno, el día de ayer, ya volviendo al punto de vista más político, a pocas semanas del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, comentarles que sabemos que el presidente Gabriel Boric viajó a la región de Valparaíso nuevamente para reunirse ya en una segunda ronda con los parlamentarios del Frente Amplio. Recordemos que la semana pasada el presidente Boric se reunió con la bancada del Partido Socialista, de la Cámara, del Senado, también la mesa de ese partido como primera instancia. Y ahora le tocó a el Frente Amplio, se hizo un llamado a la unidad en el oficialismo para ordenar, ¿no es cierto?, las filas oficialistas y principalmente respecto a lo que va a ocurrir en el Congreso Nacional. Una reunión que se dio el día de ayer, que terminó pasada la medianoche, entonces en Cerro Castillo, y que ya vendría a ser la segunda entre el presidente Gabriel Boric y parlamentarios oficialistas. Caterín Tomás. Sí, mira, varias cosas. Es criticable que se dé a conocer el texto, el ejemplar, porque se ha dicho, se están repartiendo demasiados ejemplares. Yo creo que no. O sea, lo ideal es que todos lean el texto. Más allá de la posibilidad de entenderlo a cabalidad, porque estos son temas constitucionales y hay algunos temas bastante complejos desde el punto de vista de la técnica jurídica, por decirlo de alguna manera. Pero los ciudadanos tienen que votar y por lo tanto lo que uno quisiera es que todos leyeran el texto y que siempre leyeran lo que alguien va a votar, lo que alguien va a firmar, que no firmen a tontas y a locas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aquí es firmar un voto, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que eso no es criticable en absoluto. Es verdad que hoy día muchas personas tienen la posibilidad de ver el texto vía internet, pero eso es complementario a que alguien tenga el texto en la mano. Y es verdad también que hay muchas personas, porque uno no se mete en, uno se mete en esto y es muy fácil, pero hay muchas personas que no lo tienen tan fácil. No tienen internet. No es tan amable tampoco para ellos leer en una plataforma digital. Y por otra parte... Y tiene una obligación además el Ejecutivo de entregar o de difundir esa información. Y por otra parte, mira, los que miramos el texto con atención, confesémoslo, subrayamos, destacamos, conectamos una norma con otra, ponemos anotaciones al lado para reflexionar, ¿no es cierto? En fin, es lo que uno hace con un texto normalmente. Bueno, y eso lo hace con un papel escrito. Eso por una parte. Lo segundo, podríamos decir, Daniela, ayer habla Kast, que es un candidato perdedor, que es un candidato que ha estado... una persona que está ausente, que el ex candidato. ¿Por qué no contesta la vocera de gobierno y por qué contesta el presidente Gabriel Boric? Sí, sabemos que el día de ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, estuvo en la región metropolitana, en este marco de Chile Vota Informado, que es la campaña informativa del gobierno. No hizo vocería la secretaria general de gobierno y... el día de ayer, el presidente Gabriel Boric se desplegó nuevamente, él se trasladó hasta La Pintana y hemos visto que el presidente Boric ha tenido un rol bastante activo desde el punto de vista comunicacional. Cada vez son más las vocerías y, por ejemplo, a diferencia de veces anteriores, se le pueden hacer más preguntas, hay espacio para poder realizar preguntas al presidente Gabriel Boric. Sí habló el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, y claro, fue en la misma línea que el presidente Boric, pero claro, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, el día de ayer no hizo vocería. Ahora, yo veo también, además de lo que tú dices, Daniela, obviamente el rol más activo que tiene el presidente en la materia, que es algo que ya es evidente, y también porque él le ganó a José Antonio Kast hace no mucho tiempo. Entonces, evidentemente, también lo ve como una opción de volver a remarcar esa situación, ese punto. Y porque ahora, es un hito. Y porque también entiendo yo que la decisión la decisión comunicacional de la moneda es que ante el fracaso de los ministros en materia comunicacional, no estoy hablando de gestión, es el presidente el que tiene el aval público, es el presidente el que tiene el capital político, es el presidente el que ganó la elección finalmente. Y eso de entregar responsabilidad a los ministros no ha funcionado tanto y por lo tanto se ha dicho, use su capital político para el plebiscito. ¿Qué está haciendo el presidente? Evidentemente que un poco de campaña, pero si está usando su capital, hablando todos los días en favor del apruebo, justamente por esto. Y por eso entra en esta dinámica del diálogo con Kast que parece un poco raro. Los presidentes no le responden a un ex
bajan a responderle a un ex, pero es que hay una especie de código de campaña en estos momentos que no es tanto un código presidencial en estas materias, en otras materias sigue haciendo lo que tiene que hacer un presidente, y por eso no contesta la vocera, porque tú dices, ¿dónde estaba la vocera? En Santiago. ¿Dónde? Haciendo actividades. ¿Podría haber organizado un punto de prensa? Obviamente, pero es una elección, no es que haya sido ni un olvido, o tampoco que haya habido una imposibilidad de que hablara Camila Vallejo. Ahora, hay que abordar también, por ejemplo, los efectos políticos de la reaparición de José Antonio Kast. Por ejemplo, hay algunos que dicen que luego que volviera a la esfera pública y principalmente por el rechazo, denunciando presunto intervencionismo electoral, se está cometiendo un error de principiante. Por ejemplo, el doctor en ciencia política Mauricio Morales el día de ayer señaló: la derecha cometiendo otro error de principiante al incluir a Kast en la discusión constitucional. Está construyendo lo que el presidente quiere, una tercera vuelta presidencial, sin convencionales, sin texto y con Boric y Kast en el ring. Y por último, para terminar, la derecha, a través de RN, la UDI, Evópoli, han dicho que están dispuestos a un Estado social de derecho, modificar inmediatamente la actual constitución, etcétera, etcétera, una serie de compromisos que no fueron suscritos por el Partido Republicano. El Partido Republicano no está con esta opción y por lo tanto aquí hay dos derechas, y ayer se manifestó una de las dos derechas, la de José Antonio Kast, la del Partido Republicano, y eso también tiene un sentido. Quiero agregar algo. ¿Quién impulsó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Isquia Siches? Partido Republicano. ¿Lo apoyó el resto de la derecha? No. Ya. Ahí estamos. Oye, y lo otro, yo no sé si se lo preguntaron ayer con Tomás cuando lo vimos, nos llamó la atención. Solo un dato de color. El diputado Gonzalo de la Carrera no había renunciado al Partido Republicano, ¿te acuerdas? Con toda la polémica sí, antes de ganar, porque él dijo: yo no renuncié, José Antonio Kast me pidió la renuncia, pero uno entendió que él renunció, y ayer apareció ahí en esa actividad. Sí, qué bueno que haces la acotación, Catherine, porque también llamó bastante la atención. Llegó junto con el ex candidato José Antonio Kast. Recordemos que Gonzalo de la Carrera fue el quien dio por derrotado a José Antonio Kast cuando existía muy poca, un conteo muy preliminar de votos. Claro. Eso pasó en el comando de José Antonio Kast, y ahí esto generó bastante molestia por parte del ex candidato. Y claro, ayer llegan los parlamentarios del Partido Republicano liderados por el ex candidato, y claro, ahí estaba Gonzalo de la Carrera. Llama bastante la atención. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Gracias, Daniela. Hasta pronto. A propósito de lo que hablábamos de la diputada Carol Cariola, hace una semana, y mientras la casona que está ahí en Londres 43, la llamada Casa del Apruebo o por el Apruebo, estaba recién formándose como comando, asomó un nombre entre algunos de los personeros del comando, que es la diputada comunista Carol Cariola, promovida por el Frente Amplio, particularmente por Convergencia Social. La idea de sumar a la parlamentaria tuvo origen en un diagnóstico que varios de los que están recurrentemente en esa Casa del Apruebo compartieron, en que incluso se manifestó en la reunión del lunes del Comité Político Ampliado con los jefes de partido una vez que se retiró el presidente Gabriel Boric. La percepción en la que coincidieron varios de los timoneles del oficialismo es que el abogado Felipe Heuser, en su rol de coordinador ejecutivo del Comando Unitario, cuenta con demasiadas responsabilidades, con demasiadas solicitudes para ser concentradas en una sola persona. Este abogado, Felipe Heuser, es fundamental en la campaña, fue fundamental en la campaña de Gabriel Boric y ahora fundamental en la campaña de la prueba, pero dicen, está concentrando todo él. Y de hecho algunos han cuestionado, esto en privado, que este sea un rol unipersonal y sin una dimensión más política, considerando que en el Comando Unitario de Aprueba por Chile coexisten las dos coaliciones del oficialismo. Y ayer en la tarde la diputada confirmó la nominación, ya lo conversábamos recién con Daniela Ruiz Tagle, lo hizo hacia el final del día, sostuvo una primera reunión formal con Felipe Heuser en el comando. Dijo: he sido convocada por el Comando Nacional de la Prueba a incorporarme en una co-coordinación con Felipe Heuser. Esto fue definido ayer, estoy agradecida con vuestra disposición a jugar un rol, confirmó la diputada, estaba en el Congreso. Algunas voces apuntan a que el nombre de Carol Cariola surgió primero en La Moneda, donde algunos ministros del comité político vieron con buenos ojos la incorporación de una figura popular, con arrastre y con experiencia territorial de campaña. Como sea, su opción no concitó consenso de buenas a primeras. Sorpresivamente, incluso
dentro de la misma colectividad de la diputada. ¿Por qué se sorprendieron en el Partido Comunista? Porque de forma soterrada, en las reuniones permanentes que se suscitan ahí en Londres 43, en la Casa del Apruebo, personeros del partido manifestaron su molestia con la idea de sumar a Carol Cariola debido a que no fue conversado previamente con su partido. Cabe recordar que dentro de todo, los comunistas alcanzaron representación en uno de los espacios de decisión del comando, que es la Secretaría Ejecutiva, con Lautaro Carmona como uno de los 5 coordinadores. Y dentro del PC, la cercanía de Cariola es mucho mayor con el timonel, con Guillermo Tellier, que con Lautaro Carmona. No es la primera vez en la historia de la instalación de la coordinación por el apruebo que surgen tensiones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Durante las primeras reuniones hace más de un mes, los comunistas, lo dice el diario La Tercera, expresaron la molestia que provocó que Revolución Democrática propusiera una franja única propuesta por Apruebo por Chile de todo el oficialismo sin haber planteado el documento de forma previa con Apruebo Dignidad en conjunto. Y así, mientras algunos ven menor interés en la campaña por parte de algunos partidos de socialismo democrático, en Apruebo Dignidad se reflejan ciertas disputas por mayor protagonismo partidario, sobre todo de figuras bien evaluadas como la diputada Cariola. Aunque aún no existe completamente cerradas las características de la coordinación que ostentará la diputada Carol Cariola en Londres 43, ahí está la sede, se habla de que dinamice el trabajo territorial de la campaña, que potencie con más fuerza la salida a terreno, la que a juicio de varios personeros de las colectividades ha sido débil. El secreto del éxito de la campaña de la Apruebo va a estar en el trabajo territorial, y en esto los partidos tenemos experiencia, confidencia uno de los dirigentes de campaña, quien apunta que el despliegue no puede estar solamente en manos de los movimientos sociales. Como sea, su incorporación es el primer indicio de una mayor presencia de los partidos políticos, principalmente el Partido Comunista, en la campaña de la Apruebo. De hecho, ayer el medio digital El Siglo, que es muy cercano al Partido Comunista, Es del Partido Comunista, publicó una entrevista a Guillermo Tellier. Él dijo que las diferencias en el comando entre las colectividades que apuestan a aprobar para reformar versus las que plantean aprobar a secas no son sustantivas y mostró una apertura a realizar cambios al texto. Con apellido o sin apellido, lo importante es apoyar al apruebo, que gane el apruebo. Todos están por aprobar, incluso hemos dicho que se podrían hacer cambios después de aprobar la nueva Constitución. Estamos abiertos a que se hagan cambios una vez que se apruebe. La propia nueva Constitución lo dice, que se puede reformar, y es indudable que en la medida en que se vayan construyendo los proyectos de ley que deben instalarse o que debe instalar la nueva Constitución, se va a ir produciendo algunos perfeccionamientos, se van a reforzar ciertos conceptos para que nadie tenga dudas o se abra la puerta a fantasmas o turbulencias, enfatizó. Carol Cariola, entonces, nueva vocera de la campaña del apruebo. A ver, la campaña del apruebo está cuesta arriba en estos instantes. No hay ninguna encuesta en estos instantes que diga que gana el apruebo, ninguna. Algunas por mayor margen, otras por menor margen, pero la van perdiendo esa opción. Queda campaña, quedan 40 y tantos días y por lo tanto viene una campaña intensísima territorial. ¿Quiénes tienen ventaja territorial? Yo creo que tienen ventaja territorial los partidos políticos del apruebo, porque están más desplegados territorialmente. ¿Les alcanzará? ¿Les alcanzará? Esa es una gran pregunta. ¿Cuánto impacto tendrá la campaña televisiva? ¿Qué impacto tiene la entrada a la arena política de la campaña plebiscitaria de Gabriel Boric, del presidente? ¿Es que el presidente tiene el aval político suficiente para dar vuelta a la situación? ¿O es que va a ser un plebiscito además sobre la gestión de su gobierno? Y si la gestión no está siendo aprobada, ¿no será una especie de salvavidas de plomo, dicen algunos? Nosotros se lo contaremos porque estaremos haciendo un trabajo con los resultados electorales el día 4 de septiembre. Mira, hay toda contaremos rápido, digamos, los resultados de ese día. Sí. Bueno, hay toda una polémica respecto de la votación de los reos, quienes están en las cárceles en nuestro país. El gobierno y el servicio electoral cifraron en 1029 las personas que pueden votar al interior de recintos penitenciarios para el plebiscito de salida. Durante el 4 de septiembre, el día del plebiscito, habrá 14 cárceles habilitadas como centros de sufragio y el Ministerio de Justicia llamó a dejar de lado los llamados prejuicios. María José de la Barra con la información. El gobierno y el servicio electoral informaron las medidas que han implementado para hacer efectivo el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad. Los requisitos para ser ciudadanos son tener 18 años o más y no haber sido condenado por un delito de pena aflictiva, es decir, superior a 3 años, por lo que hay reos que no han perdido este derecho. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, también hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección que interpusieron privados de libertad que no pudieron votar.
participar y la autoridad llamó a dejar de lado los prejuicios. Tenemos que dejar nuestros prejuicios de lado. Estas personas son ciudadanas. La gran mayoría de las personas que van a ejercer su derecho al voto no están condenadas y conforme a la Constitución, solo las personas condenadas a una pena aflictiva dejan o pierden la ciudadanía. Además informó que 1.029 personas fijaron su domicilio electoral en las cárceles, de las cuales 889 corresponden a reos, 101 a personas que ya están en libertad y 39 a funcionarios. El diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, criticó que no se vele por el derecho de quienes tienen otras limitaciones. Y la presidenta del comité, Marta González, del Partido por la Democracia, dijo que este escenario no se le ocurrió al actual gobierno. ¿Por qué este interés inusitado para servir a 800 personas que se encuentran en esta situación, pero no un interés similar para aquellas personas que se ven sometidos a limitaciones donde no pueden ir a votar? Situarse a la legislación vigente, porque por eso estamos bajo una legislación. Aquí no hay ningún tema antojadizo que a alguien se le ocurrió. Estamos bajo un sistema legislativo. De esta manera, en 14 recintos penales a lo largo del país se habilitarán mesas para recepción de votos con motivo del plebiscito de salida del 4 de septiembre. 8 de la mañana, 25 minutos. Tenemos que hablar de un error que ayer, por las últimas horas, se ha advertido en el texto constitucional que se va a someter a plebiscito el 4 de septiembre. A través de su cuenta en Twitter, el ex subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia del último gobierno del presidente Sebastián Piñera, Máximo Pavés, que estuvo muy encima de la instalación, sobre todo de la convención, ayer hizo ver que el texto constitucional tiene un error en lo que se refiere a la obtención de la carta de nacionalización para extranjeros avecindados en Chile. En la letra B del inciso 1 del artículo 116, donde se explican las causas por las cuales una persona puede perder la nacionalidad chilena, salvo, entre comillas, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. O sea, a juicio de Pavés se abre la interpretación de que si un extranjero miente en sus antecedentes y logra obtener la nacionalidad chilena, el falsear sus datos no es motivo para que se la quiten. Esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes, agrega la norma. Claro, Pavés, que también es académico de Derecho Público de la Universidad Católica, profundiza en su exposición. Dice: este error manifiesto lo único que hace es incentivar la migración ilegal. Advierte que ya que bastaría con mentir para obtener la nacionalidad sin posibilidad de perderla por esta causa. El efecto de la lectura del texto en su tenor literal se aprecia claramente que lo que está sometido a plebiscito ciudadano es que las personas que hayan obtenido su carta de nacionalización a través de declaraciones falsas o fraude no pueden ser privadas de esa carta, asegura. No hay posibilidad de una interpretación conciliable. ¿Cómo se modifica? Si es que gana la prueba hay que reformar la Constitución para corregirla bajo el quórum de los 2/3. Y eso después de haber gastado 22.000 millones de pesos en la convención es inaceptable, dice Pavés. Claro, esto es, como decimos, el artículo 116, en donde se dice que la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales, y está el inciso A, que dice renuncia voluntaria manifestada a la autoridad chilena competente, el inciso B, que es el que tiene el error, que dice cancelación de la carta de nacionalización salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude, y agrega: esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. El ex constituyente de Vamos por Chile, que es Ruggero Coche, advierte que el error se produjo en la comisión de armonización de la que él formó parte, a partir de una indicación conjunta de las izquierdas. Dice: creo que la desesperación por reducir el número de artículos y así remontar en las encuestas, le jugó una mala pasada, dice él. Y expone que al artículo le quitaron la frase siempre que la persona no se convierta en apátrida, o sea, sin patria. Cozzi dice que al sacar esta frase el artículo perdió el sentido lógico. La ex convencional del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, por su parte, ella fue integrante también de la Comisión de Armonización, reconoce que hay un error de redacción porque el sentido de la norma es que nadie quede en situación de apatía a menos que su carta de nacionalización haya sido obtenida con fraude. En ese caso se cancela su nacionalidad de todas maneras. Hay que modificarlo una vez que se apruebe la nueva Constitución, dice ella. Sin embargo, no comulgo con quienes están aprovechándose de un error de redacción para hacer su campaña, porque saben muy bien que lo que sostienen es absurdo y en derecho a las interpretaciones absurdas deben descartarse, dice. Fernando Atria también estuvo en la comisión, son todos responsables y todos estuvieron ahí. También estuvo en la comisión y dice: la regla tiene problemas de redacción, pero creo que no va a suscitar problemas interpretativos porque a pesar de esos problemas, mi impresión, dice, es que el sentido es claro.
comenta que al decir que la carta de nacionalización se pierde por cancelación, esta es la interpretación que a pesar de la mala redacción será reconocida como de sentido común. No tiene un consentido decir que el que actúa con fraude queda mejor por actuar con fraude. Agustín Esquella, ex convencional, también ex integrante de la Comisión de Armonización, él es más reflexivo y dice, hay una clara confusión en el texto y por lo que a mí respecta me disculpo por ella. Defectos como este tienen que ver con el frenesí con que trabajamos durante las últimas semanas en la convención, pero el derecho es dinámico, cuenta con su imperfección y establece las formas o procedimientos para corregirla, dice él. Bueno, esta es una polémica que se ha suscitado en los últimos días acerca de un evidente, todos reconocen que es un error, así que aquí moros y cristianos, de un evidente error que se suscitó, se originó en la Comisión